Hola. Aquí estoy de nuevo trayéndoles otra creepypasta Pokémon y pidiendo disculpas por no subir contenido durante prácticamente 7 meses, ahora por motivos de estudios me costará un poco más hacer vídeos, pero haré lo posible por subir en cuanto pueda. También quiero agradecer a esos 118 suscriptores por permanecer ahí a pesar de la falta de contenido. Espero que les guste esta nueva creepypasta y si tienen alguna crítica déjenla en los comentarios y por favor denle manita arriba. No sabemos por qué nos rechazan tanto, será por nuestra apariencia o quizá por nuestro carácter, pero es común ver pocos entrenadores cerca de las zonas desérticas. En mi caso vivo dentro de la mina Ruina Maníaco, en sus profundidades en donde sé que nadie llegará a molestarme nunca, en especial los humanos, sí, esos seres con capacidad de hablar, pero que son igual o más feroces que nosotros, son desalmados y no tienen piedad por ningún ser más que por ellos mismos y los suyos. Todavía recuerdo aquel fatídico día en que aquellos malditos niños invadieron nuestro terreno y molestaron a mi hermano. Siempre supe que tenía un mal carácter, capaz de hacer temblar la tierra en uno de sus momentos de furia, pero jamás lo había visto tan furioso, con la majestuosidad que emergió del subsuelo de la mina, alzando su gran cuerpo por encima de las rocas y aplastándolas en la caída, provocó que el cielo de la mina se desmoronara y cayeran algunas rocas como una lluvia. Los 3 niños quedaron pálidos ante aquel monstruo que era mi hermano. Pero ese no fue el verdadero acto terrorífico de ese día. Lo siguiente a la lluvia de rocas provenientes del cielo de la mina fue fatal. Mi hermano se sumergió en el subsuelo, causando así un temblor que estremeció nuevamente la mina. Los niños, paralizados por el terror, se miraban entre ellos mientras permanecían juntos. El primer niño fue tomado de los pies y sumergido por mi hermano en el subsuelo. Fue encontrado una semana después dentro de la cueva. Su autopsia declaró que murió ahogado y que en sus pulmones habían grandes cantidades de arena. El segundo niño fue sorprendido y lo único que se escuchó fue un grito antes de que los huesos de su cuerpo fueran quebrados a la mitad y dieran paso al silencio con un sonido agudo, mientras que la sangre estalló de la mitad de su cuerpo tiñendo las paredes de rojo. En los ojos del tercer niño se reflejaba la escena. Mi hermano con la mitad de un niño muerto en su gran boca que ahora tenía una cascada de líquido rojo. El último niño aprovechó el momento en que mi hermano escupía los restos del niño para escapar y lo logró. Esa misma noche mi hermano se sumergió en el subsuelo, en su cotidiano sueño. Al día siguiente un estallido nos despertó a ambos. En la mina se sentía la tensión y la furia de mi hermano. Sabía que si ayer aquellos niños habían muerto tan trágicamente por despertar a mi hermano a causa de sus pequeñas risas, entonces quien fuera que había hecho aquella explosión moriría mucho peor que los niños. Entró un hombre acompañado de un gran Empoleon. En ambos se veía rostro de frustración y furia. No dudaba que el hombre le transmitiera esos sentimientos a su Pokémon. Caminaron lento hacia el interior de la cueva y yo observaba a mi hermano alistarse para atacar. Con señas me decía que me escondiera y así lo hice. Le tenía tanto miedo que siempre estuve acostumbrado a obedecerle y a no cuestionar nada de lo que hacía, y los niños no fue la excepción. Me metí detrás de una roca y solo lograba ver los orificios del costado derecho de mi hermano. El hombre gritó: "Sal de donde estés, maldito Hippowdon". Y mi hermano así lo hizo. Se mostró abriendo su enorme boca y rugiendo con sus grandes colmillos que resaltaban. En los ojos de mi hermano veía furia, una furia que jamás había visto antes, pero en los del hombre y en los de Empoleon se veía aquella misma expresión. El hombre habló nuevamente: "¿Es este el maldito que asesinó a tu hermano y a James?". Y un niño que acababa de entrar a la mina señaló a mi hermano y afirmó la pregunta del hombre. Fue el tercer niño, el que había logrado escapar y ahora lo hacía nuevamente dejando al hombre junto con Empoleon al borde de enfrentarse contra mi hermano. Mi hermano no esperó más y usó derribo, empujando a Empoleon hasta tenerlo aprisionado contra una de las paredes rocosas de la mina. Inmediatamente el Empoleon contraatacó con hidrobomba, haciendo que mi hermano retrocediera y al momento usó Aqua Jet y mi hermano se encontraba furioso, pero sabía que esos dos ataques habían causado gran daño en él, pero era más importante para él acabar con ese enemigo que odiaba desde el instante en que lo vio. Se puso de pie con esfuerzo y usó ataque arena. Empoleon no sabía qué
qué hacer, la arena le afectaba en los ojos y lo que hacía era tapárselos con sus aletas. Mi hermano aprovechó y usó mordisco, desgarrándole una aleta a Empoleon, el cual gritó. Mi hermano usó terremoto y le provocó una caída a Empoleon, al igual que la caída de ciertas rocas. Una de ellas golpeó fuertemente el brazo del hombre, el cual comenzó a gritar de dolor, y esto hizo que Empoleon adquiriera una actitud decidida. Estaba dispuesto a acabar con Hippowdon y sabía que los ataques de tipo agua eran realmente efectivos contra su rival. A usar salmuera varias veces seguidas de continuos ataques de hidrobomba, sin darle tiempo a mi hermano de nada lo vio derribarse frente a él y terminar de acabarlo con pico taladro. Mi hermano quedó tendido en el suelo sin poder hacer nada, estaba debilitado y sabía que si salía a defenderlo probablemente acabaría muerto. El hombre se acercó a mi hermano y con el brazo que tenía sano tomó una cuchilla que tenía en la bolsa de su pantalón y comenzó a acuchillar a mi hermano. No sabía lo que me pasaba en ese momento, era una sensación de libertad pero al mismo tiempo sentía tristeza. Después de múltiples cuchilladas el hombre se retiró con Empoleon y quedamos en la mina solo el cadáver de mi hermano y yo. Me acosté junto a él mientras veía como varios riachuelos de sangre brotaban de él y con su mirada perdida en un punto fijo de la mina. Después de la muerte de mi hermano lo que quedó fue un profundo vacío y una gran soledad. No salía de la mina. Siempre mi hermano me dijo que en el mundo exterior solo había injusticia y dolor, que nuestra mina sería un lugar seguro en donde nadie nos haría daño, pero no fue así. Si hubiera sido como él dijo, él estaría aquí vivo. Aunque fue dolorosa la muerte de mi único pariente, también tengo que aceptar que eso me ayudó a ser fuerte y a valorar lo que tengo antes de perderlo, y en especial a conocer que mi propósito tenía que ser vengar la muerte de mi hermano. Comencé a entrenarme yo solo en la cueva, atacaba las paredes de la cueva, y a veces libraba alguna que otra batalla con los Geodude, y así fui creciendo hasta el día que salí de la cueva. Era tan diferente a como mi hermano lo había descrito, era un lugar hermoso, árboles altos aguardaban Pokémon de toda clase, desde pequeños insectos hasta aves majestuosas como lo era un Staraptor que se encontraba reposando en una rama. Cerca de ahí en un lago dos Buizel chapoteaban jugando, era un lugar hermoso verdaderamente. Caminé un poco alrededor de ese lugar y vi un adolescente sentado en una roca junto con un Tortwig. Caminé largo de ellos pero aún así el Tortwig se dio cuenta y se puso en posición de ataque y alertó al humano también. Nos quedamos inmóviles por un momento hasta que el humano se acercó a mí y fue cuando lo reconocí. Reconocí ese rostro que sería inolvidable para mí. Él fue el causante de que mataran a mi hermano. Me entrené duro para cuando llegara este momento, pero nunca pensé en la estrategia que usaría para acabar con el niño causante de la desgracia de mi hermano. Solo sabía que mientras pensara en qué hacer debía tener a ese humano cerca, por lo cual me mostré lo más competitivo que pudiera, confiando en que ese humano pudiera saber que tenerme en su equipo sería una gran ventaja. Luché contra Tortwig y lo derroté rápidamente. Esa era la prueba que el humano me había hecho y no tardé mucho en acabar con Tortwig, y como era de esperar, el humano lanzó una Pokéball para que yo pudiera formar parte de su equipo. Los días transcurrieron victoriosamente para ambos, sentía como cada vez él se apegaba más a mí y yo tenía cada vez más claro lo que haría y para ello sería más fácil hacerlo cuando ya hubiera evolucionado y eso era lo que esperaba, un poco de experiencia más y ya estaría convertido en un gran Hippowdon y así sería más épica mi venganza, que el causante de la muerte de mi hermano muriera de la misma forma que él, torturado. Llegó el día de mi evolución. Me encontraba librando una batalla en el gimnasio de Electro en Ciudad Marina y al finalizar me sentí extraño, sentí como mi cuerpo resplandecía y sentía como mi cuerpo crecía tanto físicamente como en poderes, sentía la capacidad de destruir ese lugar y seguir con energías para provocar una catástrofe. Pero la única catástrofe que quería causar era en la vida de mi entrenador, aunque ya no sentía tanto odio por él cada vez que me acordaba de todo lo que le hizo a mi hermano una furia subía por mi pecho y quería desmembrarlo a más no poder, pero en el fondo quería esperar para que el momento cuando llegara fuera perfecto. Salimos del gimnasio y emprendimos nuestro viaje hacia la Liga Pokémon.
Avanzamos perfectamente bien entre todos los entrenadores del alto mando y llegamos con la campeona. Cynthia sacó a su primer Pokémon y yo estaba dispuesto a atacar a mi entrenador, matarlo ahí frente a la campeona, hacer que todo su esfuerzo por llegar ahí fuera en vano y humillarlo de esa manera. Estaba alistando mi tormenta arena y usar la misma estrategia que mi hermano había usado contra Empoleon y así lo hice. Lancé un tormenta arena que convirtió todo el salón en un gran desierto, solamente yo me podía mover libremente por el campo de batalla y cuando me dispuse a atacar a mi entrenador con triturar, algo me sucedió, me sentí incapaz de causarle algún daño, sentía afecto por él, todo lo que había hecho por mí y que llegáramos juntos hasta aquí era algo que no hubiera podido lograr sin él, así que como mi obligación era luchar para ganar, hice mi mejor esfuerzo y logramos ganar, éramos los campeones de toda la región de Sinnoh, mi entrenador tomó su lugar como campeón y luego nos dirigimos a casa. Durante el camino todo fue alegría y agradecimiento, compartíamos entre todos los del equipo, Torterra, Magmotar, Toxicroak, Froslas, Floatzel y por último yo. Llegamos al pueblo y lo primero que hice fue ir a la mina en donde le pedí perdón a mi hermano por haberlo traicionado de esa manera, le conté todo lo que había logrado y hasta dónde había llegado. La luz que iluminaba la mina dejó de hacerlo, volteé a ver que provocaba la oscuridad y ahí estaba, mi entrenador junto a Floatzel, y afuera de la mina se veía otra figura pero no logré reconocer quién era. Me sorprendí de verlos ahí y más cuando mi entrenador dijo: Floatzel usa surf. Hubo un silencio y después la mina comenzó a inundarse. Cuando mi entrenador se encontraba afuera de la mina gritó: Torterra usa avalancha. Y así sucedió, una avalancha bloqueó la entrada dejándome a mí y toda aquella agua adentro y sin posibilidad de salir. Me sentía débil, sabía que mi hora había llegado. Las paredes de la mina se comenzaron a derrumbar a causa del agua que se había filtrado y al final acabó por derrumbarse completamente, sepultándome bajo las rocas, pero lo único que me daba consuelo era saber que muy pronto me encontraría junto a mi hermano. No sabía en qué parte, pero sí que al menos nuestros cadáveres se encontrarían juntos bajo tierra.